Tenemos que hablar de esta situación loca. Venezuela tiene más petróleo que cualquier otro país en la Tierra, más que Arabia Saudita, más que Estados Unidos y más que Canadá. Si extrajeran petróleo a plena capacidad, podrían seguir durante más de 2 siglos antes de quedarse sin reservas. Venezuela, en lugar de ser uno de los países más ricos, es pobre. Y no me refiero a estar mal económicamente, me refiero a una hiperinflación por las nubes, millones de personas huyendo del país y supermercados con estantes vacíos. Es simplemente un colapso económico total. La situación empeoró cuando Donald Trump asumió en 2016 y su gobierno adoptó una postura más dura contra Maduro. Su administración les impuso fuertes sanciones, haciendo casi imposible vender su petróleo legalmente. Con su segundo mandato, Venezuela enfrentará más sanciones. Como dijo Trump, él y su gobierno rechazan la legitimidad de la presidencia de Maduro. Así que ahora Venezuela está tratando de hacer tratos turbios con China, Rusia e Irán solo para que siga entrando dinero. Ni eso funciona, ya que las refinerías colapsan, los oleoductos tienen fugas y la demanda mundial de petróleo venezolano disminuye. Entonces, ¿cómo llegó a estar tan mal la situación? ¿Por qué Venezuela no puede vender su petróleo como cualquier otro país rico en petróleo? Y más importante aún, ¿podrán alguna vez arreglar este desastre? Ahora, antes de que entremos en este tema, por favor asegúrate de darle like al botón de abajo. Eso nos ayuda muchísimo y nos permite seguir cubriendo temas como este. Gracias. Los números por sí solos lo dicen todo. Venezuela vendía 35 millones de barriles diarios de petróleo en los años 70, pero en 2020 bajó a solo 60.000 barriles. Con datos recientes, la situación es más grave. 40.000 barriles diarios hasta 2025. En su apogeo, Venezuela fue uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Hoy en día, lucha incluso para satisfacer la demanda interna de combustible. Esto es una vergüenza. Considerando su riqueza petrolera, solo la faja del Orinoco tiene 12 billones de barriles de crudo pesado, cantidad suficiente para impulsar la economía por siglos. Sin embargo, esas reservas permanecen en gran parte sin explotar, atrapadas bajo la superficie, mientras el país se hunde cada vez más en una crisis nacional. La gran pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Para entenderlo, necesitamos ver un poco de la historia de Venezuela. Antes del petróleo, Venezuela no era próspera. Durante siglos fue hogar de civilizaciones indígenas y luego del Imperio Español. Venezuela no era considerada una colonia rica como Perú, con plata, o Colombia, con oro. Tras independizarse de España en 1821, Venezuela vivió inestabilidad política, guerras civiles y problemas económicos. El hallazgo que lo cambió todo llegó en 1914 cuando se descubrió petróleo cerca del lago de Maracaibo. Aunque tardó años en aumentar su producción, Venezuela iba camino a ser un actor clave en la industria petrolera. Para la década de 1920, empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, llegaron rápidamente para desarrollar la industria y el dinero empezó a fluir. Para la década de 1930, Venezuela era el segundo mayor productor de petróleo del mundo. Y para la década de 1950, era el cuarto mayor productor de petróleo a nivel mundial. El país pasó rápidamente de economía agrícola a potencia petrolera. El gobierno obtuvo grandes beneficios de los impuestos y regalías de las petroleras extranjeras. Y para mediados del siglo XX, Venezuela era el país más rico de América Latina, con un nivel de vida que rivalizaba con el de algunas naciones europeas. Caracas se convirtió en un símbolo de modernidad en América Latina, llena de rascacielos, autos de lujo y una clase media en crecimiento. Pero había un problema. A diferencia de otros países petroleros que usaron su riqueza para diversificar sus economías, Venezuela dependió peligrosamente del petróleo. Extremadamente dependiente. El gobierno invirtió fuertemente en infraestructura y programas sociales, creyendo que los altos precios del petróleo serían permanentes. Mientras tanto, se descuidaron las industrias fuera del sector petrolero. Mientras que otros países petroleros, como Arabia Saudita y Estados Unidos, invirtieron en cosas como refinación y petroquímicos, Venezuela siguió siendo un país de un solo truco, dependiendo casi por completo de la exportación de crudo al mundo. En los años 70, el gobierno venezolano se volvió más confiado. En 1976, nacionalizó la industria, creando la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. La medida formó parte de una ola de nacionalización en América Latina, donde los gobiernos querían limitar la influencia extranjera y conservar la riqueza de sus recursos. Al principio, parecía una decisión inteligente. El gobierno tenía control total sobre la producción y las ganancias, y con los precios del petróleo en alza, Venezuela entró en otro periodo de prosperidad. Las señales de advertencia ya existían. En vez de usar la riqueza petrolera para una economía estable,
Los líderes venezolanos gastaron mucho en programas sociales, subsidios y empleos públicos. Ignoraban la necesidad de invertir y crecer a largo plazo. La Petróleos de Venezuela, sociedad anónima que era una de las compañías petroleras más eficientes del mundo, se volvió cada vez más politizada, llena de leales al gobierno, en lugar de profesionales experimentados de la industria. La corrupción e ineficiencia aumentaron, pero con precios altos del petróleo, los problemas seguían ocultos. En los años 80 colapsó el mercado petrolero global. Este colapso ocurrió porque nuevos proveedores de petróleo entraron al mercado y porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo fracasó. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es básicamente un cartel de los principales proveedores de petróleo que intentan controlar los precios del petróleo, limitando la oferta de petróleo. En teoría, esto haría que el petróleo fuera muy rentable, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo actúa como un monopolio. En los años 70 y 80, países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y México, aumentaron su producción petrolera y superaron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el mercado. Estados Unidos, gran consumidor de petróleo, no consideró los precios y saturó el mercado para bajarlos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo intentó compensar esto bajando casi a la mitad la producción, pero no funcionó. Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Venezuela, incumplieron cuotas y vendieron más petróleo del permitido. La oferta de países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo crecía tanto que los precios ya no eran sostenibles. Así que en 1986, Arabia Saudita decidió que era suficiente y deliberadamente inundó el mercado con petróleo barato, haciendo que el precio bajara del pico de $35 en 1980 a menos de $10. Debemos entender la métrica clave, el costo de producción por barril. Las reservas de petróleo y los costos de extracción varían mucho entre países. En Arabia Saudita, extraer petróleo cuesta $6 por barril y en Venezuela entre $10 y $12. Además de Kuwait y quizá Irak, Arabia Saudita es el país donde extraer petróleo es más barato. Así que, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue presionada y miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Venezuela, no siguieron las reglas, Arabia Saudita simplemente bajó los precios. Esto permitió que Arabia Saudita recuperara cuota de mercado a expensas de Venezuela. Este cambio repentino fue terrible para el gobierno venezolano. El país cayó en deuda y la economía entró en una profunda crisis. El gobierno dejó de costear su gasto masivo, evidenciando la fragilidad de una economía petrolera. El Fondo Monetario Internacional intervino con préstamos, pero impuso condiciones estrictas que obligaron a Venezuela a recortar subsidios y programas sociales. Esto causó descontento general, protestas y mayor insatisfacción con el establecimiento político. Pero la miseria no se detuvo ahí, ya que la situación solo empeoró en la década de los 90. Los bajos precios del petróleo presionaron el presupuesto del gobierno. En 1996, la inflación llegó al 100% por la impresión de dinero del gobierno. Los salarios no crecieron al mismo ritmo y 2/3 de la población pasaron por pobreza. Lo que sucedió durante la recesión de Venezuela fue el ascenso de Hugo Chávez, un exoficial militar que prometió recuperar el control de la riqueza de Venezuela y usarla para ayudar a los pobres. Chávez, elegido en 1998, luego radicalizó su gobierno. Redobló la nacionalización, expulsando a los inversionistas extranjeros y fortaleciendo el control estatal sobre Petróleos de Venezuela, sociedad anónima. Por suerte, la economía mejoró porque los precios del petróleo casi se duplicaron por el crecimiento global. Pero Chávez no aprendió de errores previos. Aprovechó los altos precios del petróleo en los 2000 para financiar programas sociales como salud y educación gratuitas y subsidios alimentarios. Por un tiempo, parecía que había descifrado el código. La economía de Venezuela prosperaba y la pobreza bajaba, pero los problemas persistían. En vez de invertir en infraestructura o refinación, Chávez mantuvo los hábitos de gasto imprudente de gobiernos previos. Peor aún, despidió a miles de trabajadores calificados en la Compañía Nacional de Petróleo y puso a sus aliados políticos. La producción de petróleo comenzó a disminuir, pero como los precios seguían siendo altos, pocas personas realmente se dieron cuenta. Y luego vino el inevitable colapso, con la caída global del precio del petróleo en 2014. El colapso se debió principalmente a la revolución del esquisto en Estados Unidos. Esta nueva forma de extraer petróleo del subsuelo rápidamente convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Estados Unidos volvió a presionar para reducir los precios del petróleo y beneficiar su economía. Como en los años 80, Arabia Saudita extrajo más petróleo para mantener su cuota de mercado. Los precios del petróleo cayeron a la mitad y Venezuela no estaba preparada. Sin ahorros, economía diversificada, ni industria petrolera funcional, el país volvió a caer en una crisis económica catastrófica. Chávez ya había partido,
Falleció en 2013 por cáncer, creyendo dejar su país en buen estado. Pero el daño ya estaba hecho. La producción petrolera de Venezuela bajó de más de 3 millones a menos de 1 millón de barriles diarios desde los años 90. Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, estaba destruida. Mientras tanto, las sanciones de Estados Unidos hicieron aún más difícil para Venezuela vender su petróleo, cortando el acceso a mercados clave. De este caos, fue Nicolás Maduro quien ascendió al poder como sucesor de Hugo Chávez. Antes de ser presidente, Maduro fue vicepresidente de Chávez y líder sindical, además de conductor de autobús. Tras la muerte de Chávez, Maduro ganó unas elecciones muy disputadas en 2013 contra Enrique Cabrillas, en medio de acusaciones de fraude de medios y críticos. Y sus afirmaciones podrían haber tenido algo de verdad, porque Maduro comenzó a consolidar el poder mediante el control sobre la Corte Suprema y el Ejército. Durante su presidencia, ganó elecciones aún más controvertidas. Una estrategia clave en la administración de Maduro fue un enfoque radicalmente diferente en el gasto público. Los predecesores de Maduro también imprimieron dinero, pero él lo intensificó para cubrir el déficit tras la caída de los precios del petróleo. Crear dinero de la nada mediante deuda gubernamental no funciona, no es complicado. Si metes mucho dinero a la economía, solo suben los precios, y eso pasó. La hiperinflación inició con 69% de inflación en el primer año de Maduro. En 2015 subió al 181%, una tasa récord para Venezuela. Eso no era nada comparado con lo que venía. La inflación alcanzó 800%, 4000%, 17 millones% y 2 millones% en 2019. Más adelante abordaremos esto, pues también se relaciona con las sanciones de Estados Unidos de 2017 para debilitar el régimen de Maduro. Pero primero, necesitamos hablar sobre el colapso de la industria petrolera de Venezuela, que ya estaba ocurriendo mucho antes de que Estados Unidos se involucrara. Y algo es seguro. No fueron solo los bajos precios del petróleo los que causaron esto. Empecemos con las refinerías. Hoy, las refinerías de petróleo como Amua y Cardón son solo sombras de lo que alguna vez fueron. Antes eran motivo de orgullo nacional, ahora apenas operan. La capacidad de refinación de petróleo de Venezuela sufrió una falta crónica de inversión, lo que ha dejado a estas instalaciones operando a una fracción de su capacidad. Se ignoraron los programas de mantenimiento y las actualizaciones esenciales se aplazaron indefinidamente. ¿El resultado? Explosiones, incendios y cierres se han vuelto alarmantemente comunes, paralizando la capacidad de la industria para procesar el crudo en productos valiosos como gasolina y diésel. Los pozos petroleros, fuente de riqueza de Venezuela, tampoco han tenido mejor suerte. Muchos llevan décadas en operación. Aunque los pozos antiguos pueden seguir produciendo con buen mantenimiento, las petroleras estatales de Venezuela no lo lograron. La falta de reinversión en el mantenimiento de los pozos ha provocado una disminución en la producción, mientras que los oleoductos que antes transportaban el petróleo de manera eficiente ahora tienen fugas y se corroen. Las instalaciones de envío, clave para exportar crudo, también han empeorado. Las causas de este colapso son complejas, pero no del todo misteriosas. Si tuviera que elegir una palabra que causó la caída de Venezuela, sería la corrupción en Petróleos de Venezuela, sociedad anónima y el gobierno. Como ya discutimos antes en este video, esto no era solo una empresa, era el alma de la nación, responsable de generar más del 90% de los ingresos extranjeros del país en su mejor momento. Para comprender la corrupción en Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, hay que analizar su gestión bajo el régimen de Maduro, porque lo que debió haber sido una empresa administrada profesionalmente se convirtió en una herramienta política. Chávez ya había hecho esto, pero Maduro lo llevó a otro nivel. Normalmente, los contratos de perforación, exploración y refinación serían para las empresas más calificadas. Fueron a los aliados y compinches de Maduro. Los altos cargos en Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, se daban a políticos leales sin experiencia en petróleo, en vez de a personas con experiencia. Empresas sin experiencia en el sector petrolero asumieron proyectos críticos. Muchas empresas no tenían conocimientos ni recursos para cumplir, provocando retrasos, sobrecostos y fracasos causados por personas. Ingenieros y veteranos de la industria fueron reemplazados por leales al partido, muchos de los cuales veían sus puestos como oportunidades para enriquecerse en lugar de fortalecer a la empresa. Era una mina de oro que beneficiaba al círculo de Maduro. La corrupción, en los niveles más altos, desvió miles de millones de dólares que desaparecieron en cuentas en el extranjero o se usaron para financiar proyectos políticos. Se priorizaron programas sociales, vivienda y gasto militar, no para mejorar el país, sino para asegurar lealtad. Y las consecuencias: oleoductos corroídos, refinerías cerradas y campos petroleros abandonados.
Apagones han interrumpido operaciones en refinerías, pozos y terminales de exportación, causando cuellos de botella y retrasos. En una industria que depende del flujo constante y la precisión, hasta breves interrupciones generan retrocesos importantes. Las capacidades de exportación también se vieron afectadas. Sin infraestructura funcional o instalaciones de envío confiables, Venezuela no pudo mantener en funcionamiento todo este sistema. La menor eficiencia y confiabilidad afectó en cadena al mercado petrolero global. El crudo pesado de Venezuela, antes esencial para refinerías en Estados Unidos y otros países, se volvió difícil de vender. Los compradores eligieron proveedores más confiables, aislando más a Venezuela de los mercados internacionales. El país se mantuvo a flote vendiendo petróleo con grandes descuentos, tema que abordaremos enseguida. Primero, debemos hablar del autoritarismo de Maduro, que es la causa principal de tanta corrupción. En Venezuela no hay contrapesos ni equilibrio de poderes. Las críticas a la Compañía Nacional de Petróleo son reprimidas de inmediato y los denunciantes pueden ser encarcelados, torturados o asesinados. Como dijimos, Maduro ha usado el poder judicial y el ejército para reprimir la disidencia y mantener su control sin oposición. Desde las protestas masivas de 2014 y 2017, el régimen ha reprimido violentamente a la oposición, arrestando a miles de manifestantes y torturando a presos políticos. Se ha documentado que fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, han usado munición real, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas para silenciar la disidencia. Organizaciones de derechos humanos reportan que más de 300 presos políticos siguen detenidos y muchos otros han debido exiliarse. La propaganda de Maduro ha intentado ocultar el colapso económico del país. Los medios independientes han sido prácticamente eliminados por completo. Los periódicos y las estaciones de televisión han sido cerrados o tomados por el gobierno, y los periodistas que critican al régimen enfrentan acoso, encarcelamiento o exilio. Mientras tanto, los medios estatales difunden propaganda oficial y presentan a la oposición como agentes imperialistas, y echando la culpa de la crisis a las sanciones de Estados Unidos, no a sus malas políticas. Ahora, tiene razón al decir que las sanciones de Estados Unidos han perjudicado la economía de Venezuela. En 2017, el gobierno de Estados Unidos apostó todo a la industria petrolera venezolana. Impuso algunas de las sanciones más duras jamás vistas a la empresa petrolera estatal del país. La razón por la que Estados Unidos hizo esto era bastante simple. Trump buscaba cortar el dinero de Maduro, aislar su gobierno y sacarlo del poder. Trump no quiso apoyar a un dictador socialista comprándole petróleo mientras estafaba a su pueblo. Cualquiera puede ver que Venezuela necesita una renovación completa de su gobierno y de su compañía petrolera antes de poder avanzar. Mientras Maduro siga en el poder, esas reformas son difíciles de imaginar. Para afectar a Maduro, Estados Unidos dejó de comprar petróleo, congeló activos de petróleos de Venezuela, sociedad anónima, bloqueó transacciones y prohibió negocios con empresas estadounidenses. Antes de las sanciones, Estados Unidos importaba cerca de 50,000 barriles diarios de petróleo venezolano en 2017. Cuando entraron las sanciones, esta fuente de ingresos colapsó casi de inmediato. En 2020, las importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron casi a cero, eliminando la principal fuente de ingresos de Maduro. Venezuela se encontró incapaz de comprar componentes críticos necesarios para mantener su industria petrolera en funcionamiento, porque la mayoría de estas cosas se fabrican en Estados Unidos. Bombas, válvulas y equipos de perforación se volvieron irreemplazables, causando una degradación lenta y constante en las operaciones. Aunque era posible conseguir piezas por terceros o en mercados negros, los costos eran muy altos y empeoraban la situación financiera de Petróleos de Venezuela, sociedad anónima. Además, las empresas extranjeras que buscaban negociar con el petróleo venezolano debían reconsiderarlo, pues las sanciones secundarias implicaban riesgo de ser incluidas en la lista negra. Venezuela quedó casi excluida del mercado petrolero global y estas sanciones afectaron. Venezuela estuvo en caída libre entre 2017 y 2020. El país no solo estaba en crisis, también se desmoronaba por completo. Tras el colapso de los ingresos petroleros, el gobierno no pudo financiar su economía fallida y optó por imprimir más dinero. La inflación se disparó a más de 17 millones% en 2018, haciendo que el bolívar fuera tan inútil que la gente pesaba los fajos de billetes en lugar de contarlos. Mientras tanto, la gran mayoría de los venezolanos cayó en la pobreza durante la crisis. En 2019, el 96% de los venezolanos vivía bajo la línea de pobreza. Solo 1 de cada 25 personas podía mantenerse. Los salarios ya no tenían sentido. Lo que alguien ganaba en un mes ni siquiera alcanzaba para comprar una barra de pan.
Mientras tanto, la comida y la medicina desaparecieron de los estantes de las tiendas. Los hospitales se quedaron sin suministros básicos, obligando a los doctores a realizar cirugías sin anestesia ni el equipo adecuado. La gente buscaba comida en la basura para sobrevivir. El venezolano promedio perdió 24 libras en un año por no poder comprar suficiente comida, una cifra trágica e impactante. Apagones eléctricos afectaron a todo el país durante días, cerrando hospitales, negocios y sistemas de agua, impidiendo el acceso a agua potable. Caracas se volvió una ciudad fantasma por la noche, con calles vacías y fuerzas de seguridad reprimiendo manifestantes. La crisis fue tan grave que millones de venezolanos no tuvieron otra opción más que irse. A inicios de 2019, más de 4 millones huyeron tras días de caminata cruzando fronteras hacia Colombia, Brasil, Perú y otros países en busca de comida, trabajo y seguridad. En 2024 serían 7.7 millones, una de las mayores crisis de refugiados modernas. Por un momento, parecía que Maduro podría caer. En 2019, Juan Guaidó se proclamó presidente interino y fue reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos. Hubo protestas masivas y por primera vez el control de Maduro pareció tambalearse. Con la lealtad militar asegurada por corrupción y represión y el apoyo de Rusia y Cuba, logró seguir en el poder, reprimiendo protestas, encarcelando opositores y endureciendo su dictadura. El país estaba completamente devastado, pero el régimen sobrevivió gracias a sus aliados. Sin compradores estadounidenses, Venezuela buscó nuevos mercados para su petróleo. Hicieron acuerdos de petróleo por bienes con descuentos de más del 30% respecto al mercado. Como no podían recibir pagos en dólares por restricciones financieras, intercambiaron petróleo por comida, medicinas y otros artículos esenciales. La lista de países que se sumaron a este programa de petróleo por bienes es fácil de prever: China, Irán, Rusia y Cuba. Para China, el petróleo venezolano es clave en su estrategia energética. El país, con más de 1.400 millones de habitantes, es el mayor consumidor de energía y tiene pocas reservas de petróleo locales. Debe obtener petróleo de mercados como Venezuela para satisfacer su creciente demanda de petróleo. China ha creado acuerdos para pagar deudas con envíos de crudo, evitando sistemas financieros tradicionales, además de los programas de petróleo por bienes. Irán, al igual que Venezuela, desprecia las sanciones de Estados Unidos. La razón de Irán para comprar petróleo venezolano es interesante, ya que en realidad no lo utiliza. Ya tiene suficiente. En cambio, ayuda a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos como intermediario. Irán envía gasolina y suministros a Venezuela, que los necesita urgentemente porque su infraestructura petrolera se está desmoronando. A cambio, Venezuela envía petróleo crudo a Irán con descuento, el cual luego revende en el mercado global, muchas veces disfrazado como si fuera de origen propio, para evitar las sanciones. A veces mezclan petróleo venezolano con iraní para dificultar su rastreo. No se trata tanto de que Irán necesite el petróleo, sino más bien de que ambos países cooperan en el intercambio de petróleo por piezas de refinería, un acuerdo que beneficia a ambos. Mientras se burlan de Washington, YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este. Claro, eso no implica que todos deban abrir un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu rostro, ahora es el momento ideal. YouTube les está pagando millones a los creadores todos los días, y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes dudas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Recibimos preguntas por correo frecuentemente de ustedes. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en pantalla. Después, Rusia. Aliado del gobierno de Maduro, Moscú ha ayudado a Venezuela a mover su petróleo discretamente. Empresas rusas han intermediado en la reventa de crudo venezolano a mercados que normalmente lo evitarían. Cuba, por su parte, es un caso único. Esta nación insular no paga el petróleo venezolano en efectivo, sino que ofrece servicios como atención médica y educación a cambio. La relación es más que transaccional, en este caso con Venezuela. Su asociación nace de una ideología socialista compartida. Pero ¿cómo llega el petróleo a estos compradores? Ahí es donde intervienen las flotas fantasma. Son flotas de petroleros antiguos, registrados con banderas poco conocidas y operados por empresas fantasma. Su propósito es simple:
evadir la detección. Las flotas sombra apagan transpondedores, transfieren cargamentos en aguas internacionales y falsifican documentos para ocultar el origen del petróleo. Estos métodos han resultado sorprendentemente efectivos. El uso de flotas sombra no es exclusivo de Venezuela, es una táctica que Irán y Rusia también han empleado. Pero esta flota definitivamente se ha vuelto indispensable para Caracas. Venezuela ahora puede vender su petróleo discretamente, sin usar canales tradicionales. Los riesgos son altos. Los petroleros viejos son más propensos a accidentes y cualquier error puede causar desastres ambientales. Existe el riesgo de acciones internacionales, como patrullas estadounidenses en aguas de todo el mundo. Para Venezuela, todo este negocio funcionó hasta cierto punto. Los ingresos actuales del petróleo no se comparan con lo que Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, ganaba antes de las sanciones. Los márgenes de ganancia bajaron, la producción cayó, la infraestructura se deterioró y la economía, ya en caída libre, empeoró. Aún así, para el gobierno de Maduro, vender petróleo con descuento es un salvavidas. Proporcionan la moneda fuerte necesaria para mantener al régimen apenas a flote, pero no son una solución a largo plazo. Cada barril vendido con descuento muestra la dura verdad del potencial perdido de Venezuela. El petróleo, que debía llevar al país a la prosperidad, se volvió su talón de Aquiles. Después Trump perdió, en 2020 Biden llegó y cambiaron las políticas. La administración de Biden mostró más apertura a flexibilizar restricciones tras la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectó los mercados petroleros. Hubo conversaciones, negociaciones e incluso se otorgaron licencias temporales para permitir que Venezuela vendiera algo de petróleo bajo ciertas condiciones. Parecía que Maduro mejoraría tras 2020. Chevron, la multinacional estadounidense de energía, regresó en 2022, lo que fue un gran acontecimiento. Tras años de sanciones que excluyeron a Estados Unidos de la industria petrolera venezolana, el gobierno de Biden permitió a Chevron reanudar operaciones bajo estrictas restricciones. Esto significó que Venezuela finalmente podía exportar algo de petróleo a Estados Unidos de nuevo, trayendo el dinero que tanto necesitaba. Pero claramente no fue suficiente para salvar a Maduro. A fines de 2023 la crisis empeoró y la inflación superó el 500%. El efectivo está tan devaluado que el trueque es ahora el principal medio de intercambio en zonas rurales. El colapso económico causó una escasez generalizada de alimentos. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas de 2024 indica que más del 75% de los venezolanos enfrenta inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil ha llegado a niveles alarmantes, según el Foro Económico Mundial. La atención médica sigue igual. Hospitales colapsados, sin medicinas, equipo ni agua potable. Esto puede significar la muerte para venezolanos con enfermedades crónicas. Y enfermedades que antes estaban bajo control, como la malaria y la tuberculosis, han regresado con fuerza. Hasta hoy, Trump vuelve al cargo y retoma donde lo dejó. Para conocer sus nuevas políticas, veamos este video. Queremos hacer algo con Venezuela. Yo he sido un gran opositor de Venezuela y de Maduro. No nos han tratado muy bien, pero lo más importante es cómo han tratado al pueblo venezolano. La nueva administración afirmó que impondrá sanciones más duras a Venezuela y evitará que su petróleo llegue al mercado global sin consecuencias. El nuevo presidente no reconocerá el régimen de Maduro, señalando el éxodo venezolano como prueba de un Estado fallido. Trump afirmó que Biden revivió a Maduro, porque casi se había terminado en 2019, pero luego fue salvado por el relajamiento de las restricciones comerciales. A inicios de 2024, afirmó que la situación de los venezolanos muestra cómo el socialismo y la corrupción destruyen países. Buena observación considerando que Venezuela fue la joya de América Latina. Una nación tan rica en petróleo que la llamaban la Arabia Saudita de Sudamérica. Idealmente, Trump querría que Venezuela volviera a la normalidad, lo que permitiría que los migrantes venezolanos regresaran desde Estados Unidos. Ya está acaparando titulares por reanudar los vuelos de deportación a Venezuela, algo que no había sucedido en años. Unos 200 venezolanos, incluidos presuntos pandilleros, fueron deportados a Caracas en avión. El gobierno de Maduro rechazó aceptar deportados, culpando a las sanciones de Estados Unidos por las condiciones en Venezuela. Pero Trump le dio algunas fichas de negociación política a Maduro, y ambos llegaron a un acuerdo. Otro cambio clave de Trump 20 fue terminar el estatus de protección temporal para venezolanos. En Estados Unidos, unos 348,000 venezolanos dependen del estatus de protección temporal para estar legalmente en el país. Y ahora, con ese estatus de protección programado para expirar en abril, miles de personas están en riesgo de deportación.
Eso es importante, no solo para ellos, sino también para Venezuela. Las remesas enviadas por venezolanos en el extranjero generan más de 4.000 millones de dólares al año, compitiendo con las exportaciones de petróleo como principal ingreso del país. Cortar eso podría afectar a los ciudadanos comunes de Venezuela cuando ya están luchando mucho. Por lo tanto, los defensores de los inmigrantes ya están respondiendo. Es probable que se presenten demandas, y la situación se está convirtiendo en una pelea política. Pero Trump se mantiene firme en su postura, dejando claro que quiere una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, especialmente cuando se trata de migrantes de países como Venezuela. También es una forma de que Trump ejerza presión sobre Maduro, porque esos ciudadanos que regresan no van a estar contentos con el nuevo gobierno bajo el que estarán. No les agrada a Trump por forzarlos a volver a Venezuela, pero odian más a Maduro. Probablemente los migrantes que regresen intenten organizar resistencia contra el régimen otra vez. El problema de los migrantes venezolanos va más allá de Estados Unidos. Hay muchos viviendo en toda América Latina. Desde 2015, más de 7.7 millones de venezolanos han dejado el país. Esa es una parte significativa de la población de Venezuela. En su punto máximo, el país tenía unos 31 millones de personas, es decir, más de una cuarta parte se había ido. Muchos de los que huyen son trabajadores altamente educados y calificados, lo que agrava la fuga de cerebros y dificulta la recuperación de Venezuela. Sectores clave como salud, educación e ingeniería han sido desmantelados. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, en 2024, casi la mitad de los médicos y enfermeros emigraron, dejando el sistema de salud en ruinas. Las escuelas están cerrando porque los maestros se van en masa o dejan de presentarse, incapaces de costear el transporte o los gastos básicos de vida. Los principales destinos de estos migrantes varían, pero la mayoría se dirige a países vecinos como Colombia, que ha recibido a 25 millones de venezolanos, o a Brasil, Ecuador o Perú. Algunos hacen viajes más riesgosos hacia Norteamérica o cruzan mares peligrosos rumbo al Caribe, pero irse no garantiza una vida mejor. En Colombia, por ejemplo, los venezolanos suelen trabajar en empleos informales, que apenas pagan lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Las familias se separan cuando los padres dejan a sus hijos atrás para enviar dinero a casa. A pesar de estas duras realidades, Maduro sigue aferrándose al poder, respaldado por aliados como Rusia, China e Irán. Su gobierno pinta un panorama optimista de recuperación económica, impulsado por acuerdos petroleros oscuros y convenios de trueque. Pero para el venezolano promedio, la realidad no podría estar más alejada de la verdad. Esto impacta fuertemente a la industria petrolera venezolana, ya que el mundo cambia rápido y Venezuela no logra seguir el ritmo. Desde 2025, Venezuela lucha por competir con nuevos actores y dinámicas cambiantes en el mercado petrolero global. Por un lado, el costo por barril ha fluctuado, con las fuerzas del mercado rondando entre 70 y 80 dólares por barril en los últimos años. Pero con la presión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, limitando la oferta para mantener los precios altos. Muchos países, sobre todo en Medio Oriente, modernizaron sus industrias, pero la producción petrolera de Venezuela se retrasa por falta de inversión e infraestructura obsoleta. Esto implica que esos países tienen mayores márgenes de ganancia. Venezuela ahora compite con más productores, como el petróleo de esquisto de Estados Unidos, Brasil y otros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus. Proveedores alternativos en Canadá, Brasil y Guyana están expandiendo sus industrias petroleras y ofreciendo opciones competitivas a la producción de Venezuela. Las arenas petrolíferas de Canadá, además de producir crudo pesado, cuentan con mejor infraestructura, estabilidad política y cercanía a refinerías de Estados Unidos. Brasil ha explotado grandes reservas marinas, como los campos del Presal, que producen crudo de alta calidad y fácil procesamiento. Mientras tanto, Guyana, un recién llegado relativo, se ha convertido en una estrella en ascenso en el mundo del petróleo. Los hallazgos de empresas como ExxonMobil han puesto a la pequeña nación sudamericana en el centro de atención, con una producción que pronto superará el 1.000.000 de barriles diarios. Estos países brindan petróleo y confiabilidad, algo que Venezuela, con inestabilidad política y sanciones, no puede igualar. También está el tema del petróleo. Las reservas de Venezuela son principalmente de crudo pesado y extrapesado, más difícil de extraer, transportar y refinar que el crudo ligero. Y en los últimos años, muchas refinerías han cambiado su enfoque hacia crudos más fáciles de manejar debido a la abundancia de crudo ligero que ahora está disponible de otros productores. El país ha tratado de compensar esto con grandes descuentos. Ni los precios de remate compensan los problemas logísticos y de refinación de su crudo pesado. Así que, mientras otras naciones se han adaptado al panorama cambiante, Venezuela sigue atrapada en un ciclo de decadencia.
Y es un ciclo vicioso de problemas. Al bajar la producción, los ingresos de petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, disminuyen y hay menos dinero para mantenimiento e inversión. Esto lleva a nuevas caídas en la producción, perpetuando la crisis. La cuota de mercado de Venezuela disminuye y su capacidad de competir globalmente se limita cada vez más. Al final de este video, la pregunta principal persiste: ¿puede la industria petrolera venezolana resurgir de las cenizas? Es una pregunta crucial para el futuro del país. La recuperación de Venezuela es posible, pues tiene las mayores reservas probadas de petróleo, pero requerirá una reforma política, inversión extranjera y un cambio estratégico hacia la diversificación. Ante todo, la reforma política no es negociable. El gobierno de Maduro, caracterizado por autoritarismo e ineficiencia, ha perdido la confianza de venezolanos y de la comunidad internacional. Un liderazgo transparente y democrático facilitaría la reconstrucción de la industria petrolera y la economía. Sin este cambio, cualquier intento de recuperación será como poner una curita en una herida de bala. Los inversionistas necesitan estabilidad, Estado de Derecho y la garantía de que el dinero no desaparecerá en el agujero negro de la corrupción. Las inversiones extranjeras serán clave. La infraestructura petrolera de Venezuela está obsoleta. Sus refinerías están en mal estado y sus instalaciones de producción apenas funcionan, tanto figurada como literalmente. Revitalizar la industria requerirá miles de millones en capital y experiencia que solo las empresas energéticas multinacionales pueden aportar. Pero atraer a estas empresas dependerá de levantar las sanciones y crear un entorno propicio para los negocios. Las sanciones, sobre todo de Estados Unidos, han limitado la capacidad de Venezuela para vender petróleo en el mercado global. Aunque estas medidas presionan al régimen de Maduro, también asfixian inadvertidamente a una población ya sufrida. No obstante, las sanciones deben levantarse con condiciones. La comunidad internacional debe garantizar que los ingresos del petróleo se usen en reconstrucción, infraestructura, educación y salud, no en enriquecer a funcionarios corruptos. Y el petróleo por sí solo no puede garantizar la recuperación de Venezuela. La dependencia excesiva del país en el crudo causó su caída. Diversificar la economía es clave para protegerse de la volatilidad del mercado petrolero global. Países como Noruega han logrado convertir la riqueza petrolera en una economía diversificada y sostenible. Venezuela haría bien en seguir su ejemplo. Al final, Venezuela posee 304.000 millones de barriles de petróleo más que cualquier país. El país debería estar nadando en dinero como Arabia Saudita, pero en cambio está lidiando con una economía en ruinas, caos político y algunas de las sanciones más duras que existen. Corrupción, mala administración y dependencia del petróleo destruyeron la industria internamente. Después, las sanciones de Estados Unidos cerraron lo poco que quedaba. Sin un cambio real de liderazgo o políticas, el petróleo de Venezuela seguirá siendo una fortuna desperdiciada. Quizá en 100 años, cuando otros países no tengan petróleo, todo cambie.